ella quiere quitarme a mi hija. Ella tiene problemas mentales. Ella intentó suicidarse. Eso fue en el Enfrente pasado, de mis doctora. sobrinas. Ella se le ha metido en la cabeza el quererse ir a Afganistán y llevarse a mi sobrina Y con me ella. voy a ir. Yo voy a pelear con mi vida, así como peleé por mi patria, voy a pelear por mi hija. Ella no me la va a quitar. Estoy utilizando drogas nuevamente y me voy a un center de detox. Me gustaría que él pues se haga cargo de su hija. Él no puede tener a la niña. Él en sus pepas, la cogió y la tiró contra la cuna, contra su fuerza. Yo quedé lo agresivo que él hacía. ¿Tú usas drogas? No. Él usa la flaca, doctora. ¿La flaca? No lo Tú niegues. estás loca, Ella macho. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht dijo: un soldado nunca sale ileso de la guerra. No le brota sangre, pero su alma va herida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, amigos, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo creo que no se puede arrastrar a presente y a futuro los malos recuerdos del pasado. Cuando cometemos errores en nombre de la humanidad, todo está bien. Sin embargo, cuando hacemos lo correcto, nos tachan de locos. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. María Guadalupe, usted es la demandante Así de es, este caso. doctor. Tengo entendido que estás demandando a tu cuñada Roxana. Así es, doctora. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. He venido aquí a demandar a esta mujer, mi cuñada Roxana, porque quiero la custodia total de mi sobrina Cecilia. Ella en estos momentos no está apta para poder atenderla debido a que ella tiene problemas mentales y es un peligro para ella. Doctora, ella quiere quitarme a mi hija. No, sí, eso es lo que Sí. está diciéndome. Está diciéndome exactamente que quiere la custodia de tu hija porque ella alega que tú tienes problemas de salud mental. Aquí está la evidencia, doctora. A ver. Aquí está el diagnóstico que tuvo ella y además que yo tuve un tiempo la custodia temporal de mi sobrina. Ok, déjame ver. Ok, aquí dice que tu cuñada presenta una historia de depresión, síntomas consistentes con recuerdos, pesadillas, ansiedad severa y pensamientos incontrolables de eventos. Y veo que tú tuviste la custodia de la niña. Así es, y Ok, déjeme ¿qué edad tiene la niña? 16 años, doctora. 16 16 años. años, sí. Ok, y tú quieres la custodia, pero fíjate, una persona puede tener problemas de salud mental y no tener síntomas o episodios o eventos que afecten su vida. O sea que si tú estás buscando la custodia de tu sobrina, me tienes que explicar. No es solamente decirme, mira, ella tiene este problema mental y yo quiero a la niña. Yo no. le voy a explicar por qué, doctora. A ver. Le voy a explicar. Mi hermano y mi cuñada se conocieron en la Army. Ellos estuvieron muchos años bajo servicio, se casaron, tuvieron a mi sobrina y todo iba muy bien hasta que hace 5 años mataron a mi hermano en Irak. Al haberlo matado, mi cuñada ha sufrido a partir de entonces muchos trastornos psicológicos y hace 1 año y medio más o menos, ella intentó suicidarse. Eso fue en el Enfrente de pasado, mi sobrina. doctora. Sí, pero fue ¿Enfrente enfrente de la de mi niña? sobrina, enfrente de la niña. Ella fue la que tuvo que llamar al 911, doctora. Imagínese, cuando Eso ella me ya habla y me pasó. dice que está en el Eso ya hospital porque pasó. su No, mamá un momentito, intentó suicidarse. No es así tan sencillo. Pasó, pero todas las cosas dejan secuelas.
y dejan consecuencias. O sea, que no desestimes ni trivialices el evento como que ya pasó. Imagina, doctora, me habla la niña angustiada y realmente afligida que su mamá intenta suicidarse, y cuando llego al hospital, en el hospital hay un trabajador social que además se quiere quedar con la niña porque el gobierno quiere absorber su custodia ya que ella no está apta para poderla atender. Es que es bien extraño que después de ese evento el mismo gobierno no haya intervenido para tratar de poner a la niña en un sitio, no sé... Por eso es por lo que a mí me ceden la custodia temporal. Ella entra a una clínica a poderse doctora, recuperar. es que ella me tacha de una loca y yo no estoy loca, doctora. No estás bien, no estás loca, pero tampoco estás sana. Yo ya estoy en tratamiento. Hace 8 meses volvió a recaer. La niña regresó a sus manos porque ella estaba bien, todo marchaba bien, pero hace 8 meses y lo siento mucho, Roxana, cuando su mamá fallece, mi cuñada vuelve a recaer. Exactamente. Es un peligro para la niña. Además de eso... Sí, dime. Además de eso, ella se le ha metido en la cabeza el quererse ir a Afganistán y llevarse a mi sobrina con ella. Y me voy a ir y me voy a llevar a mi hija. ¿A vivir a Afganistán? Así es. Ella se la quiere llevar a Afganistán a vivir. Ella quiere... curar sus fantasmas del pasado que la atormentan por todo lo que tuvo en la Army. Perfecto, ok. ¿Cuándo fue el intento de suicidio, Roxana? Mire, doctora, quiero explicarle un poquito de cómo pasó todo. A ver. Yo a los 19 años que me gradué de high school, yo me fui al Army. Fue mi decisión servir a mi patria para mejorar mi vida. Okay. Entonces yo fui a entrenamiento a Fort Jackson, South Carolina, y después de ahí a mí me mandaron un año a Seúl, Corea, donde yo pasé ciertos... Fue un trauma para mí haberme mandado. Yo nunca había salido de mi casa. Tenemos fotos tuyas aquí para... Sí, yo siempre estuve bien pegada a mi familia, especialmente a mi madre. Y haberme ido para allá fue muy duro para mí, pero yo quería mejorar mi vida. Entonces a mí, cuando yo terminé mi tour de un año ahí, a mí me mandan a Fort Hood, Texas. Ok. Ahí yo en Fort Hood, Texas, sufrí una violación. Eso fue algo bien duro para mí, doctora. ¿De alguno de tus compañeros del ejército? De un soldado de ahí, doctora. Yo sufrí una violación y yo se la hice saber a mi supervisor como debe de ser. ¿Y qué pasó? Cuando yo llegué con mi supervisor, me dijo, mira, aquí no va a pasar nada. Tú eres un soldado y un soldado no llora y no se debilita y enfrenta lo que tiene que enfrentar. Así es que su contestación fue, te violaron, just suck it up and drive on, keep moving. ¿Y sabe cómo contesté yo, doctora? Yes, sir. Así fue como yo contesté. Y tenía que seguir, no tanto eso, doctora, que yo pasé eso y me lo tuve que tragar como el soldado que yo soy. Me mandan 6 meses a Arabia Saudita a un entrenamiento, donde ahí estábamos aproximadamente como 20 soldados. Y nos hacen una emboscada donde a mí me apuñalaron con una bayoneta en la espalda, doctora. Entonces, fue todavía aún peor para mí. Pero ¿sabe qué? En ese momento yo dije, no, yo soy un soldado, yo no me puedo rendir, yo tengo que seguir. Yo con una herida ahí y con el rifle porque nos habían hecho una emboscada. Hicimos una matazón y una vez que nuestros superiors hicieron el recorrido del perímetro y lo aseguraron, nosotros pasamos alrededor de los cuerpos, de los cadáveres ahí. Y nos tomamos fotos porque eso para nosotros era una alimentación de que nosotros derrotamos al enemigo. Yo nunca llegué a pensar que a mí eso me iba a traer secuelas después y muy fuertes. Entonces, lo que yo digo es, me tachan a mí de que si yo soy una loca y que si yo tengo problemas, nadie sabe lo que yo he pasado. Dime algo, ¿con qué te diagnosticaron a ti? A mí me diagnosticaron con PTSD, post-traumatic stress. Sí, estrés postraumático. Anxiety, depression, panic attacks. Y ataques de pánico. Sí, doctora. Ok. ¿Te deshabilitaron en algún momento? Sí, doctora, me deshabilitó el gobierno y me da una compensación. Yo tengo tiempo tomando un tratamiento psiquiátrico, psicológico y aparte yo tomo medicamentos. Ok, Roxana, déjame hacer un corto receso. Cuando regresemos, yo quiero que me expliques qué intención es la que tú tienes, que me dice ella, que tienes la intención de regresar a Afganistán
Pero no puede ser a través del ejército, porque estoy segura que con tu diagnóstico y deshabilitada no te van a aceptar. ¿Cuáles son tus intenciones y por qué llevar a tu hija a esto? Regresamos después de este corto receso. Yo me quiero quedar con mi mamá porque después que se murió mi papá se sintió bien sola. Yo tengo 16 años, yo sí puedo. ¿Cómo cree que puedo permitir que su madre se la lleve, Pero tú no eres doctora? mi madre. Caso cerrado. Cuando yo, después del intento de suicidio, yo volví a recaer en una depresión muy fuerte porque hace 7 meses mi madre falleció. Mi